Bien, buenos días. Vamos a iniciar hoy, jueves 29 de octubre. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo sobre la energía. La relación igual que hay entre la energía y el metabolismo celular, que es importante porque al fin y al cabo, decíamos en la sesión anterior que en realidad el metabolismo celular es la forma como nuestras células aprovechan el flujo de energía que llega a ellas a través de la comida. En el caso de nosotros, ¿verdad? Los organismos heterótrofos, los que necesitamos alimentarnos de plantas o de otros organismos, de otros animales, por ejemplo. Entonces, de esa forma es como nosotros los animales aprovechamos la energía. Otros seres vivos, como las plantas, ya dijimos, los productores, algunas bacterias, las cianobacterias, y las algas unicelulares, que serían los principales productores en los ambientes acuáticos, en el agua dulce y en el agua salada. Entonces, ese metabolismo celular, esa serie, esa innumerable cantidad de reacciones bioquímicas en las células, es lo que hace posible que podamos transformar la energía de una forma a otra. Estábamos viendo en la clase anterior que la primera ley de la termodinámica nos decía que en el universo la energía siempre ha sido la misma, no se ha incrementado, no ha aumentado la cantidad total de energía que hay en el universo. Por lo tanto, no hay creación de nueva energía ni en la Tierra ni en ninguna parte del universo. Simplemente transformaciones. Estábamos hablando bastante sobre las formas que puede adoptar la energía y que nosotros podemos percibir, como por ejemplo, decíamos energía mecánica, energía en forma de calor, sonido, corriente eléctrica, decíamos luz y también decíamos radioactividad o radiación. Entonces, vamos a ver un poquito más algunos detalles sobre esa primera ley y sobre las transformaciones de energía en la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley quedamos claros en que era una forma de explicarnos que la cantidad total de energía en el universo es la misma, no cambia, pero sí hay transformaciones. Y eso ocurre constantemente. Nosotros estamos comiendo y estamos extrayendo catabólicamente, estamos catabolizando el alimento que nos comemos para obtener la energía que está encerrada en los enlaces químicos de esa molécula de alimento. Eso lo hacemos enzimáticamente, a través de una serie de procesos enzimáticos. Recuerden que el metabolismo celular está regulado por enzimas. Las enzimas son proteínas, son unas proteínas que nuestro cuerpo fabrica. Cuando nuestro cuerpo fabrica proteínas, el objetivo de fabricar esas proteínas es que cada proteína, que hay muy específicas para cada reacción química, cada proteína acelere o brinde las facilidades para que una reacción química se pueda dar. Es decir, que A y B se conviertan en una reacción en AB. ¿Sí? Entonces, esas proteínas son importantes y funcionan como catalizadores. Un catalizador es una sustancia, en este caso la proteína, llamada enzima, que lo que hace es que acelera la reacción. O sea, hace que la reacción se dé de manera rápida y se dé de manera eficiente. Si nuestro cuerpo carece de enzimas, si nuestro metabolismo carece de algunas enzimas, quiere decir que algunas reacciones químicas de transformación o de catabolismo o de digestión celular no se van a dar y vamos a tener algunos inconvenientes, algunos leves, otros moderados y otros quizás bastante serios. Un ejemplo, los adultos ya no producimos enzimas para digerir el azúcar de la leche entera. Entonces, cuando crecemos, ya somos adultos, no estamos produciendo enzimas para degradar la leche entera. La leche entera es la lactosa.
es un disacárido, o sea que está formado por dos azúcares simples. Entonces ese disacárido nosotros no podemos digerirlo, no lo podemos romper en los dos monosacáridos que lo forman, que son básicamente glucosa, porque no tenemos la enzima que se llama lactasa. No estamos produciendo la enzima llamada lactasa. Entonces no se da la reacción química de digerir la leche entera. Y por lo tanto, cuando esa leche entera, con ese azúcar de la leche, llega al intestino, provoca algunos malestares. Eso es un ejemplo de una situación producto de no producir enzimas suficientes o no producir la enzima correcta para una química y que produce un trastorno leve, aunque en algunas personas la intolerancia a la lactosa puede provocarle malestares más serios, dolores más serios a nivel intestinal, problemas digestivos un poco más delicados en algunas personas. Esto de las enzimas no lo voy a tratar hoy, lo voy a tratar en un video que les voy a grabar y que se les voy a dejar la otra semana. Recuerden que la otra semana no tenemos clase, porque es la semana morazán, que traslada los feriados de octubre a la primera semana de noviembre. Entonces, la primera semana de noviembre no tenemos clase. Sin embargo, nosotros siempre vamos a subir cosas como videos, por ejemplo, para que ustedes los puedan ver en cualquier momento. O sea, no necesariamente el lunes tiene que verlo, no necesariamente el jueves tiene que verlo, lo puede ver cualquier día que usted quiera. Entonces, ahí sí voy a explicar algunas otras cosas del tema de enzimas. Ahorita lo estoy mencionando de manera general, solo para que nos ubiquemos que esos procesos catabólicos son producto de degradación o conversión de unas moléculas en otras a través de enzimas. Bien, bien, entonces estábamos hablando de la primera ley de la termodinámica. Ok, voy a leerles lo que significa la segunda ley de la termodinámica para que luego veamos algunos otros detalles. Aquí en el libro de Solomon y en el libro de Audesirk, recuerden siempre en el capítulo 6, flujo de energía, veamos qué dice el contenido sobre la segunda ley de la termodinámica. Dice, la segunda ley de la termodinámica establece que cuando la energía se convierte de una forma en otra, la cantidad de energía útil decrece. Oiga bien, la cantidad de energía útil, ¿quién? Para los seres vivos, para las células. Útil, energía útil para realizar trabajo biológico. Dice decrece, o sea que se reduce. Vamos a leer esta partecita. La segunda ley de la termodinámica establece que la energía de una forma de energía lumínica a energía química encerrada en esas moléculas de alimento, la cantidad de energía útil decrece. Dicho de otra manera, dice aquí, la segunda ley establece que todas las reacciones o cambios físicos hacen que la energía se convierta en formas cada vez menos útiles para los seres vivos. Hago la aclaración. Por ejemplo, 75% de la energía, estamos aquí, ¿no? Estamos leyendo esta parte, 75% de la energía almacenada en la gasolina que no impulsa el coche se convirtió en calor. El calor es una forma menos aprovechable de la energía porque únicamente aumenta el movimiento aleatorio de las moléculas del automóvil o del aire y la calle. ¿Qué quiere decir esto entonces de la segunda ley? La segunda ley de la termodinámica se conoce como la ley de la entropía y tiene que ver no con la cantidad total de energía que hay en el universo, sino tiene que ver con las transformaciones de esa energía en otras formas y que cuando la energía se transforma de una forma a otra, por ejemplo, como dije antes, de luz, energía lumínica a energía química, la cantidad de energía útil o aprovechable por los seres vivos o por las células disminuye. Esto es bien fácil de entender. Mire, cuando nosotros comemos, nos alimentamos. Aquí está poniendo el ejemplo de un automóvil en donde la gasolina, del total de gasolina, solo una pequeña parte de esa gasolina, un pequeño porcentaje de la energía que contiene esa gasolina, se utiliza para mover el motor y todo el carro.
y que el 75% de esa energía almacenada en esa gasolina se libera del coche, no se aprovecha para mover el carro, sino que se libera del coche en forma de calor. Entonces es bien interesante esto porque esto ocurre con todos los seres vivos también. Esto quiere decir que nosotros, los seres vivos, solo aprovechamos una pequeña cantidad de energía que nos llega a través del alimento o en caso de las plantas a través del sol directamente. Solo utilizamos una pequeña cantidad de energía para poder realizar trabajo biológico, para poder realizar todas las actividades vitales de una célula. La mayor parte de esa energía contenida en ese alimento no la aprovechamos ni para crecer, ni para reparar los tejidos dañados, heridas, por ejemplo, raspones o alguna lesión en algún órgano, en algún hueso, músculo, etc. No utilizamos esa cantidad de energía o esa energía para hacer esas reparaciones, ni para crecimiento, ni para reproducción, ni para nada, sino que esa cantidad de energía que no se usa se libera del cuerpo. No digo se pierde porque en realidad no se pierde, sino que se libera en forma de calor. Entonces, esto es sumamente importante que lo entendamos. Calor. Calor es una forma de energía muy potente, el calor, pero no es útil para los seres vivos, porque no la pueden utilizar las células como una fuente de energía útil. No la pueden utilizar. De hecho, las células mueren cuando circula mucho calor en el cuerpo. El calor tiene que disiparse hacia afuera, debe de escaparse del cuerpo, debe de disiparse para al ambiente nuevamente, porque no podemos aprovecharlo. Entonces, solamente aprovechamos como un 10%, ya lo había mencionado en una ocasión anterior. Solamente aprovechamos más o menos un 10% de la energía que nos llega. El 90% restante se disipa del cuerpo, se va del cuerpo. No se pierde, pero se va del cuerpo. Bien, vamos a ver otras cosas acá, y es que resulta que en el metabolismo celular hay dos tipos de reacciones químicas que nos ayudan a entender la liberación y la absorción de energía tanto en el catabolismo celular como en el anabolismo celular. Esto quiere decir lo siguiente. Hay dos términos bien importantes en el estudio del metabolismo, en el estudio de la bioquímica del cuerpo humano o del cuerpo de los seres vivos, y es que cuando nosotros catabolizamos o digerimos alimento, el catabolismo es una ruta metabólica que transforma moléculas grandes en moléculas más pequeñas, rompiendo los enlaces químicos y liberando energía. Cuando ocurre esa liberación de energía, porque se rompe un enlace químico, y el cuerpo lo hace usando agua, de hecho. O sea, el cuerpo utiliza agua para romper enlaces químicos. Eso lo vamos a ver también. Eso se lo voy a explicar también. Entonces, cuando hay una liberación de energía catabólica, o por el catabolismo, o la digestión de los alimentos, nosotros estamos viendo que ahí se dan entonces reacciones exergónicas. Una reacción exergónica es lo que dice acá, vean, esta palabra que tal vez pueda parecer extraña, esto exergónico. Las reacciones exergónicas, que son producto del catabolismo celular, liberan energía. Si está rompiendo usted una molécula de proteínas, por ejemplo, que consumió usted en una carne, cuando se digiere, cuando se cataboliza, esa carne está formada de proteínas principalmente. Hay grasa, por supuesto, y hay carbohidratos también, claro que sí, pero principalmente la cantidad de proteína que tiene la carne es bastante grande. Entonces, esa proteína, para poder convertirla en unidades pequeñas, tiene que romperse el polímero, tiene que romperse las uniones que unen un aminoácido con otro aminoácido, y esos enlaces, esas uniones energéticas se rompen mediante reacciones exergónicas utilizando agua. El cuerpo humano, el metabolismo humano, utiliza agua. El de otros animales igual, de otros organismos igual. Entonces, eso se llama reacción exergónica, cuando se cataboliza una molécula y se libera energía.
Esa energía liberada, esa energía que se libera, no se pierde del cuerpo. Esa energía que se libera no se convierte toda en calor, no. Una parte sí, pero otra parte más pequeña, otra pequeña cantidad, se utiliza para convertir o construir moléculas más pequeñitas. Entre ellas esta molécula importantísima que ya habíamos mencionado mucho, que es el adenosín trifosfato o el ATP, una molécula que transporta energía por todos lados del cuerpo, entra, sale de las células, llevando la energía suficiente, la energía útil para que las células puedan realizar trabajo biológico. Entonces, en algún momento esa energía pues, es utilizada nuevamente a nivel celular. ¿No? Las células utilizan esa energía que llega con el ATP para producir cosas, para hacer el proceso contrario metabólicamente. Sería el proceso de anabolismo, ¿verdad? Para construir a partir de moléculas pequeñas, construir moléculas más grandes. Entonces, vea que cuando se libera la energía por el catabolismo celular, se dan las reacciones exergónicas. Reacciones que liberan hacia afuera, exergónico, quiere decir que libera hacia afuera energía. Entonces, se rompen moléculas y se libera energía. Una parte de esa energía se convierte en calor y sale del cuerpo, y otra parte se utiliza para el anabolismo celular, para la construcción de moléculas de acuerdo a las necesidades de la célula. Construcción de proteínas, construcción de grasas, construcción de aminoácidos, construcción de hormonas, construcción de vitaminas, enzimas, etc. Entonces, ahora, en las reacciones químicas metabólicas, en donde se utiliza energía para construir algo más bien, no estamos liberando energía, sino que estamos gastando energía o estamos invirtiendo una cantidad de energía. Entonces, vea que aquí en el ciclo, ahora esta energía liberada es utilizada para formar algo más. Entonces, la energía liberada, como dice acá, impulsa reacciones de construcción que se llaman reacciones endergónicas. Esto ya es anabolismo celular, es utilizar energía para construir, para unir pequeñas fracciones de moléculas y formar moléculas grandes, moléculas que se necesitan en las células. Entonces, esas son reacciones endergónicas. Cuando se utiliza la energía, el ATP se destruye también, es decir, se libera energía del ATP y ya no se convierte en ATP, sino que se convierte en otra molécula ya descargada de energía, digámoslo así, llamada ADP. Esto de PI quiere decir fósforo inorgánico. Le voy a explicar por qué. Cuando se utiliza la energía del ATP, no se utiliza toda la energía que está guardada en el ATP, solo se utiliza la energía que está guardada en el enlace químico entre unos fósforos, entre el segundo y tercer fósforo. Cuando esa energía se rompe, cuando ese enlace se rompe, se libera un fósforo, este que está aquí, y se obtiene adenosín difosfato más un fósforo que se liberó. ¿Qué es lo que unía a este fósforo con esta pequeña molécula de ADP para formar ATP? Energía, un enlace químico que se rompió. Esa energía guardada entre ese enlace de un fósforo y otro fósforo, segundo fósforo y tercer fósforo de la molécula, es la que se utilizó en las reacciones endergónicas para fabricar cosas, para fabricar moléculas en el cuerpo. Y ahora se convierte el ATP en un ADP, más un fósforo inorgánico que se liberó. Para volver a unir este fósforo a esta molécula de adenosín di-2-fosfato, ¿no? Adenosín difosfato di es 2. Para volver a unir esto, ¿qué se necesita? O volver a unir un enlace químico o volver a poner un enlace químico aquí. En otras palabras, se necesita energía. ¿De dónde viene esa energía? De fuera del alimento. Entonces, cuando alguien vuelve a comer, vuelve a alimentarse, entra otra vez energía. Una parte de la energía digerida se libera, otra se aprovecha. Esa que se aprovecha se usa para unir estas dos moléculas pequeñas otra vez y volver a formar ATP. Entonces, las reacciones exergónicas liberan energía y las reacciones endergónicas utilizan energía, requieren energía para formar algo, ¿verdad? Para utilizarla para formar otras estructuras. Bien, quiero que vean la estructura del ADP, la estructura del ATP.
Creo que está aquí arriba, y si no, la vemos en el otro libro. Aquí está. Esta es la estructura química del ATP para que sepamos de qué estamos hablando. Esta es la adenosintrifosfato. Entonces, vea, la adenosintrifosfato es un nucleótido. Un nucleótido es un componente que se utiliza para formar muchas cosas. Los nucleótidos son las unidades que se unen químicamente para formar los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN. Entonces, uno de esos nucleótidos es el ATP. Y vean que el ATP contiene adenina, que es una base nitrogenada, es un compuesto que contiene nitrógeno, contiene azúcar, así como los ácidos nucleicos. Al final nos damos cuenta de que tienen bases nitrogenadas y que tienen también nitrógeno, azúcar. Entonces ve que hay adenina, hay azúcar, y hay aquí, mire que hay 3 grupos fosfato. Vea, 1, 2, 3 grupos fosfato. Por eso el nombre de adenosin trifosfato. Entonces vean que este es el carbón, el fósforo número 1, este es el fósforo número 2, este es el fósforo número 3. Y lo que une a un fósforo con otro es un enlace químico. Y un enlace químico, al fin y al cabo, ¿qué es? Energía. Energía química. Entonces vean que cuando el adenosin trifosfato o ATP se rompe para extraerle un poco de energía debido al catabolismo celular, miren que el cuerpo utiliza moléculas de agua. Esto se llama hidrólisis. La hidrólisis es un proceso químico en el que el cuerpo utiliza agua para romper enlaces químicos. Entonces, el agua está por todo el cuerpo. El agua forma parte de todo el cuerpo. Entonces, las reacciones químicas del metabolismo, pues en su mayoría se dan en agua, ¿no? Entonces, el agua metabólicamente es una molécula que se utiliza para romper enlaces químicos. Entonces viene el metabolismo y utilizando agua, rompe. ¿Qué es lo que rompe? Rompe el enlace químico que hay entre el fosfato número 2 y el fosfato número 3. Cuando se rompe este enlace, se libera la energía que estaba guardada en ese enlace, se libera, y esa energía libre es utilizada en el metabolismo celular para poder realizar actividades de la célula. Entonces ahora ya no tenemos ATP, adenosin trifosfato, sino que ahora tenemos ADP, adenosin difosfato, más un fosfato inorgánico que se liberó. Entonces, esto se va a volver a unir, porque vimos que esto era un ciclo, aquí está abajo, porque vimos que esto era un ciclo, a ver, arriba, aquí. Esto se va a volver a unir, porque el metabolismo es así, aprovecha todos los materiales necesarios, se va a volver a unir, y eso es lo que hace que haya catabolismo y anabolismo de forma simultánea. O sea, el cuerpo está catabolizando y está anabolizando continuamente, casi de manera simultánea. Mientras en una célula se está haciendo catabolismo, en otras células se está haciendo anabolismo, o incluso en la misma célula. Entonces, anabolismo y catabolismo son rutas metabólicas que ocurren cada 10 milésima o 10 millonésima de un segundo, parte de un segundo. O sea, se está haciendo siempre. Usted nunca, su cuerpo, sus células, nunca dejan de romper moléculas y de crear moléculas. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Jamás se detiene. El metabolismo celular nunca se detiene. Está activo desde que usted empezó a formarse como 2 células. Desde ahí está activo el metabolismo celular hasta que usted se muere. Bien. Entonces les mencionaba que así se ve una molécula de ATP. Y es increíble cómo se producen, no les voy a dar el número en este momento, pero va a ser después, el número de moléculas de ATP que nuestras células producen para poder satisfacer la demanda energética que tenemos en nuestro cuerpo es altísimo. Fíjense que para que lo mencionemos, es bien importante esto. Casi siempre nosotros medimos, o bueno, el hombre mide el calor utilizando unidades de medida que son reconocidas y establecidas por sistemas de medidas internacionales. Entonces, comúnmente el calor lo medimos en calorías, ¿sí? O la cantidad de energía
Incluso, Ya, sí, dígame. disculpe que lo interrumpa, pero está compartiendo pantalla, que rato veo que solo queda en negro, pero no sé si soy yo o es usted. No sé si los demás compañeros están viendo. Ah, bueno, habría que preguntar si alguien más ve solamente Yo no algo. veo la pantalla tampoco. Vamos a volver a hacerlo. Y me dicen, lo vamos a volver a hacer. A ver. Sí, ahora. Ahora sí. Y ahora sí. Listo, listo, perfecto. Entonces, les decía, debido a que casi siempre o casi toda la energía que uno consume se transforma en calor, entonces hay formas de medir el calor corporalmente. Y eso comúnmente se mide con una unidad que se llama kilocaloría. Voy a aumentarle un poquito aquí. Aquí, vamos a ver. Esto es de un libro en inglés, pero quiero mostrárselos porque es bastante importante que lo entendamos. Resulta que hay, según la segunda ley de la termodinámica, no lo dice el contenido ahí ahorita que acabamos de leer, pero según la segunda ley de la termodinámica, cada vez hay más calor en el universo. Es decir, que todas las formas de energía que hay se pueden transformar en calor y de hecho se transforman en calor. Y entonces la cantidad de calor que hay cada vez en el universo es mayor, está aumentando la cantidad de calor en el universo. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestro planeta, el hecho de que aumente el calor disponible es malo, no es positivo. ¿Por qué razones? Bueno, dos razones. O una razón principal. Y es que el calor es una fuente de energía que no se puede utilizar por las células. Entonces puede ser muy abundante, puede haber mucho calor, mucha energía en forma de calor, pero ese calor no se usa por las células para vivir. Entonces, esto quiere decir que entre más calor hay en la Tierra, la vida de los organismos del planeta se compromete y está en peligro. Porque llegará un momento entonces en que habrá tanto calor que los organismos vivos no tendremos forma de sobrevivir. Eso es una explicación de la física, ¿no? De la física, que nos dice que casi toda la energía que existe en el universo se está transformando en calor. La luz se puede convertir en calor, el sonido se puede convertir en calor, la radiación se convierte en calor, la energía mecánica se puede convertir en calor, la corriente eléctrica se puede convertir en calor. Entonces, ¿cómo se mide el calor? Hablando en biología, el calor se mide en una unidad que se llama kilocalorías, que se escribe así, kcal. Pero también es común que usted encuentre, por ejemplo, en los alimentos, usted encuentre que se le conoce como caloría, así, cal. O sea, ¿qué es una caloría? Es una unidad, mide calor. Pero para entenderlo, ¿a qué equivale una kilocaloría o a qué equivale una caloría? Vamos a explicarlo de esta manera. Una caloría o una kilocaloría, como realmente debería de llamarse kilocaloría, es igual a la cantidad de calor que se requiere o que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 grado Celsius. Eso es lo que es caloría o kilocaloría. Es la cantidad de calor que se necesita para calentar 1 gramo de agua 1 grado Celsius. Un grado Celsius, que es esta unidad que utilizamos comúnmente para medir calor. Esto. Entonces, comúnmente, como les digo, nosotros utilizamos el término caloría cuando nos fijamos, por ejemplo, en las etiquetas de los alimentos. En física no se usa comúnmente el término caloría, sino que se utiliza kilocaloría o se utiliza otra unidad que se llama joule.
ya que el joule equivale a una cierta cantidad de calorías. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esta segunda ley de la termodinámica nos está advirtiendo que con el tiempo el universo va a tener más calor de lo que tiene ahora. Más calor, no porque haya más energía, no, es porque la energía que hay se está convirtiendo en calor. Eso no favorece la vida en el planeta. Más bien, puede ser una explicación, o podría ser una explicación, de si en otros planetas ha habido algún tipo de organismos vivos. Puede ser una explicación del por qué ahora en esos planetas, si es que lo hubo, si es que hubo vida en algún otro planeta, en algún otro momento. No sabemos eso, estamos especulando, no es una teoría aceptada en ciencia ni comprobada tampoco, pero puede ser una de las razones por las que quizás en esos lugares ya no haya vida, solamente en la Tierra haya vida. Porque en la evolución del universo, con el tiempo, en algunos sistemas o en algunas galaxias, planetas, el calor aumentó en cantidad y muy seguramente en nuestra Tierra también va a pasar, pero no sabemos cuándo. Como les digo, esto es una cuestión que la ciencia no la puede predecir con seguridad y con tiempo. Es decir, para tal año, las cantidades de calor en el universo serán tantas que ya no podremos sobrevivir. O sea, eso no lo podemos afirmar. Bien, entonces, ahora, esto tiene importancia también, esto de la entropía, tiene importancia también porque si nosotros hablamos de metabolismo, tenemos que entender que en ese metabolismo hay otra serie de reacciones químicas que tenemos que ver desde ahora para poder entender mejor cómo se produce la energía en nuestro cuerpo, cómo se libera, cómo se distribuye, cómo aprovechamos esa energía. Entonces, quiero mostrarles, por ejemplo, en el caso de los seres vivos, nosotros o de los animales, y las plantas también, porque las plantas también llevan este proceso a cabo, cómo se produce el ATP, cómo se produce, cómo se forman esas moléculas de ATP. Recuerde que producir ATP implica reacciones de liberación de energía, reacciones exergónicas o de catabolismo celular. O sea, vea por ejemplo aquí este animal, para obtener energía, para poder vivir, necesita energía que está almacenada en las moléculas de este animal, que es su alimento. Ahora, ¿cómo extraer esa energía de este organismo? Es a través de rutas de liberación de energía. Por eso dice rutas de liberación. Se libera la energía del alimento para poder ser aprovechada ahora por el que se alimentó. Entonces, a esas rutas de liberación de energía se les conoce como rutas exergónicas, ¿verdad? O reacciones exergónicas. Entonces, vamos a ver que el cuerpo produce moléculas de ATP básicamente por reacciones redox, por reacciones de óxido-reducción. Eso quiere decir redox. ¿Ya? Vean con lo que dice acá. La mayoría de los eucariotas, incluso las procariotas, las bacterias, las arqueas, realizan un proceso llamado respiración aeróbica. Es una forma de respiración celular que requiere oxígeno molecular, requiere O2. Entonces, la respiración celular es un proceso aeróbico. Eso es lo que le está diciendo eso. Y ese proceso aeróbico se produce en las células para generar energía, utilizando oxígeno. O sea, vea que aeróbico quiere decir que necesita oxígeno. Es diferente respiración celular a respiración organísmica. La respiración organísmica es la respiración que nosotros realizamos a través de inhalar aire del ambiente por nuestra nariz y llevar ese aire hasta nuestros pulmones. Eso es respiración organísmica. El inhalar, tomar una bocanada de aire a través de nuestras fosas nasales y llevar ese aire hasta nuestros pulmones. Eso se llama respiración organísmica.
la realizamos a través de un órgano o de órganos especiales llamados pulmones, ¿sí? Ahora, respiración celular es otro proceso, no es lo mismo. Respiración celular es cuando el oxígeno que acabamos de inhalar en el aire y que llegó a nuestros pulmones es distribuido hasta las células. O sea, pasa de los pulmones por la sangre hasta todas las células. Eso es respiración celular. Y cuando, obviamente, una vez llegado a las células, ese oxígeno es utilizado para catabolizar el alimento, para obtener la energía del alimento. Solo vamos a repasar de manera general esto en detalle, pero vamos a ver. Cada célula de nuestro cuerpo realiza respiración celular aerobia utilizando oxígeno, el oxígeno que llega por nuestra respiración organísmica. Entonces, ese oxígeno llega a las células a través de la sangre, ¿verdad? Y entra por difusión simple hasta el interior de la célula. Y llega hasta el citoplasma y luego llega a un organelo que se llama mitocondria. La mitocondria celular es donde se procesa la energía en la célula. Es donde se le extrae energía utilizando oxígeno o mediante oxígeno. Se extrae energía al alimento que usted se comió, a las moléculas de los nutrientes que usted ingirió en el alimento. Es en la mitocondria donde lleva a cabo la mayor parte de esos procesos de liberación de energía, de esos procesos exergónicos o esas rutas de liberación de energía. Entonces, esto que se ve aquí en este diagrama es una mitocondria. Si se fija usted que hay en el diagrama hay una célula y se está haciendo una amplificación de la mitocondria celular y del citoplasma, ¿verdad? Porque también en el citoplasma se lleva a cabo algunas de las reacciones. Citoplasma celular y mitocondria celular. Entonces, para poder obtener energía de lo que comemos, en presencia de oxígeno, se tienen que realizar 4 etapas de ese proceso llamado respiración celular. Las 4 etapas tienen nombre. La primera etapa se llama glucólisis, que significa el rompimiento de la glucosa. Eso es lo que significa glucólisis. La glucosa que llega a nuestras células todavía tiene que ser catabolizada para extraer de ella la energía que está guardada ahí. Entonces, la glucólisis es la primera etapa de la respiración celular aerobia y se lleva a cabo en el citosol, ¿verdad? En el citoplasma de la célula. Entonces, en la glucólisis, la glucosa, por una serie de procesos enzimáticos, de transformaciones enzimáticas, se convierte en otro compuesto un poco más pequeño, molecularmente hablando, más pequeño, que se llama piruvato. La glucosa es una molécula que tiene 6 carbonos, ¿verdad? 6 átomos de carbono. El piruvato es una molécula que tiene nada más 3 átomos de carbono. Entonces, de una glucosa que se está comenzando a romper o a degradar o a metabolizar en esta primera etapa llamada glucólisis, se van a obtener 2 moléculas de piruvato y se van a producir 2 moléculas de ATP como un producto energético al final, ¿verdad?, de esa etapa, glucólisis. Vean que el piruvato, como muestran las flechas, el piruvato va a seguir siendo transformado. De hecho, el piruvato entra a la mitocondria, aquí estaba en el citosol, citoplasma, llamada formación de acetil-CoA o acetilcoenzima A. El piruvato se convierte precisamente en acetilcoenzima A. Si se fijan en esta otra transformación química, enzimática, de piruvato a acetil-CoA, no se libera o no se produce ATP. En esta etapa no se produce ATP. En la siguiente etapa sí, en la tercera, que también es en la mitocondria, nada más que un poco más adentro. Ciclo del ácido cítrico. En esta etapa, que es la tercera, o el ciclo de Krebs, como también se le conoce, sí se transforma el acetilcoenzima A en otros compuestos y se producen también como ganancia energética o como energía neta producida 2 moléculas de ATP. Y luego, la última etapa que también se lleva a cabo en la mitocondria se llama transporte de electrones y quimiósmosis,
Y en esta etapa es en donde se producen, como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de moléculas de ATP. Esto yo se los voy a proporcionar, o creo que ya se los subí, pero voy a revisar. Porque este diagrama, más este cuadro, ayuda muchísimo cuando estamos repasando el tema de respiración celular aerobia. Se ayuda muchísimo para entenderlo de una manera muy, muy clara. Entonces, lo que les acabo de decir está muy bien explicado acá, en este cuadro. Si nosotros nos vamos al libro de Aude Circ, tendríamos que bajar hasta otro capítulo. Vamos a ver, quiero mostrarles. El siguiente capítulo aquí es fotosíntesis. Entonces, nosotros vamos a empezar por fotosíntesis, solamente que estoy explicándoles ahorita el proceso general de la respiración celular aerobia en las mitocondrias. Pero vamos a comenzar a hablar de fotosíntesis en el siguiente video. Vamos a explicar el proceso de fotosíntesis en el siguiente video. Pero si seguimos, terminamos ese tema de fotosíntesis, llegamos acá, capítulo 8. O sea, vean que el capítulo 6, 7 y 8 tiene que ver con los temas de esta unidad. A ver, aprovechamiento de la energía, glucólisis y respiración celular. Entonces, si nos vamos al libro de Aude Circ, vamos a ver diagramas parecidos, no iguales, pero diagramas parecidos, como por ejemplo, vean que lo que estaba mencionando en este otro diagrama, aquí se ve un poco diferente. Siempre esto es una mitocondria, vean, mitocondria, y luego dice citosol, ¿ya? El citoplasma, y vea que la glucosa, aquí en el citoplasma, mediante la glucólisis, se convierte en piruvato. El piruvato entra a la mitocondria, y claro, aquí no está detallando cada parte, pero en el otro diagrama sí. Luego, más abajo sí le explica, ¿verdad? Etapa por etapa, formación de acetilcolina. Le explica cómo se lleva a cabo todo ese proceso, ¿verdad? Mire. Aquí le va explicando. El otro libro también lo hace, ya se los voy a mostrar, solo que los esquemas son un poco diferentes. En realidad lo importante es entenderlo. Cuando lo estemos explicando y usted lo entienda, no va a tener problema al momento de revisarlo, no va a tener problema. De hecho, ahorita tiene la suficiente capacidad, aunque no conozca mucho del tema o no conozca nada del tema de respiración celular, ahorita tendría la capacidad de entender por lo menos el movimiento, cómo se mueven las moléculas y se transforman de una a otra. O sea, aquí se va explicando paso a paso. Claro que esto necesita lectura, por supuesto, hay que leer. Si uno no lee, no entiende. Si uno no lee, no aprende tampoco. La lectura es la base del aprendizaje. Quiero mostrarles, déjenme ver, quiero ver si está. Sí, bueno, entonces como les digo, lo que yo les voy a sacar en una diapositiva va a ser este diagrama, que creo que es mucho mejor para explicar la ruta que siguen las etapas de la respiración celular aerobia, los productos energéticos, el ATP, cuánto se produce en cada etapa. Y aquí un resumen, que este resumen es sumamente importante también porque explica cada una de las etapas, ¿no? Las describe y muestra qué materiales o insumos se necesitan para que esa ruta o esa etapa química se produzca. Y también dice cuáles son los productos al final de esa etapa, que se produce al final. Esto es sumamente básico y sumamente sencillo de entender. Esto se lo voy a facilitar en un documento en PDF o en unas diapositivas para que ustedes lo puedan tener. Más abajo vamos a ver que cada parte se explica de manera individual. O sea, la glucólisis aquí se explica solamente la glucólisis, ¿verdad? Acá, paso a paso, la glucólisis, cómo la glucosa se va transformando, eso lo vamos a ver también, hasta llegar al piruvato. Luego, cómo se da la formación de acetil-CoA, esto que está aquí, este diagrama. Luego, cómo se da el ciclo de Krebs, este diagrama de aquí. Y aquí más explicado el ciclo de Krebs, completamente explicado.
etapa por etapa, paso por paso, y luego cómo se da la última etapa, que es el transporte de electrones y quimioósmosis. Aquí se ve eso. Entonces, el tema en realidad no es complicado, o sea, tal vez lo vean o parezca complicado, pero en realidad no lo es. Es simple, solamente es como de seguir el hilo, seguir paso a paso qué es lo que va ocurriendo y qué se produce. Entonces, al final hay un resumen, aquí está mejor explicada el transporte de electrones y quimioósmosis, y aquí este es un cuadro resumen fundamental para entender cantidades de ATP y de otros transportadores de energía, unos que se llaman NADH y otros que se llaman FADH2, que vamos a ver, que se van produciendo por etapa. Entonces, este cuadro también es fundamental. Más abajo también está el cuadro fundamental de cómo se da la obtención de energía, no solamente de los carbohidratos, de la glucosa directamente, sino cómo se obtiene energía de las proteínas y cómo se obtiene energía de la grasa, de las grasas que uno tiene almacenadas o que come. Y luego, estos dos diagramas muy simples y muy buenos, que explican otro proceso que es anaerobio, o sea, no es un proceso aerobio como la respiración celular, sino es anaerobio, que se llama fermentación, que es la forma como obtienen energía organismos procariotas, por ejemplo, o eucariotas unicelulares como las levaduras que utilizamos para fermentar la masa del pan, de la harina, o la fermentación que se hace del alcohol para producir alcohólicas, que es utilizado en diferentes procesos, como el de enjuagarse las manos por este problema de la pandemia con alcohol. Entonces, eso lo vamos a ir explicando. Y luego vamos a explicar el tema de la fotosíntesis. Que de hecho voy a empezar por fotosíntesis, porque quiero empezar desde la primera etapa de cómo se captura la energía lumínica en las plantas y cómo se construye, elabora o fabrica el azúcar en las plantas. Y después cómo pasa ese azúcar, esos carbohidratos, cómo pasan a los organismos heterótrofos y cómo se da esa cadena de movimiento de alimentos, ¿verdad?, en los ecosistemas. Bien, entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Antes de irnos, antes de terminar, quiero hacer un comentario. Estoy un poco extrañado, que fijándome ayer en la cantidad de personas de esta sección que hicieron examen, solo vi que hubiera 6 personas que hicieron examen, lo cual me parece bastante extraño. Quisiera saber si alguien no lo hizo, qué razón justificada hay para no hacerlo, porque la verdad es que fueron demasiados los que no lo hicieron, solo lo hicieron 6. Y yo quisiera saber por qué. Ajá. Bueno, yo en mi caso, el primer examen no lo hice porque no estaba familiarizado todavía con la plataforma y eso. Aunque El usted segundo, sí, eso me había dicho, sí. Eso creo que me lo había comentado. Ajá. el segundo sí que no lo hice porque, bueno, el lunes no asistí a su clase por la razón de que el lunes, martes y ayer miércoles, que ya me sentí por la tarde ya más o menos mejor, que estaba con bastante dolor de cuerpo y de cabeza y pasé todo el día en la cama y de hecho no se me olvidó por completo el examen y estaba muy pendiente de ello, pero sí estaba, de hecho fui a hacerme pruebas y eso por si las dudas, pero no era nada de eso, parecía como que era no sé, una enfermedad dengue o algo así, pero no, por eso fue que no lo hice. Ok, José, pero en su caso no es que usted no sabía la fecha, porque la fecha está en el calendario. Sí, sí estaba pendiente de ello, pero como le digo, estaba ok. Bueno, eso es José Manuel. A ver, pero las demás personas, porque, como les digo, solo 6 hicieron el examen.
Stephanie. Sí, conmigo, Lick. Ajá, sí, ¿quién habla? Sí, Lick. Yo, Juan Manuel López. Juan. No, Ajá. me pasó lo mismo, Lick, que el primer examen, o sea, estaba pendiente, pero más bien eso quería preguntarle a usted si el horario de los exámenes restantes va a ser siempre a la misma hora, porque por la Siempre. cuestión de que le había comentado el primero, que por el trabajo, el horario del trabajo ya entre de 1 o 2, entonces ahí me está matando literalmente esa hora del examen. Sí, algo me había dicho usted, pero voy a aclarar una cosa. Los exámenes están a la misma hora siempre, porque eso ya está programado desde el inicio. Ustedes ven el calendario, ahí está toda la programación, todas las fechas y todas las horas. Estamos siguiendo el calendario. Otra cosa, en el caso de usted, Juan Manuel, yo necesito que usted a mí me dé una justificación por escrito. Es decir, consígame una constancia de su trabajo en donde aparezca, diga que usted trabaja de tal hora a tal hora y usted por eso no puede hacer el examen a esa hora. Con esa justificación por escrito, yo hablo con la coordinadora. Yo no puedo tomar la decisión de ponerles un examen individualmente. De hecho, esa no es la política de la clase. No puedo yo ponerles exámenes individuales si usted no hizo un examen que correspondía a una fecha. Pero si usted me justifica, yo puedo mostrar esa justificación a la coordinadora de biología y con ella tomamos una decisión. Pero ya con un papel en la mano ya es una cosa diferente, porque hay una justificación que se puede hacer un arreglo. Ahora, Sí, claro. cuando alguien no hace un examen y no puede justificarlo, lo que se tiene que hacer es hacer la reposición de ese examen, ¿verdad? Porque yo no puedo hacerles exámenes a cada uno después, no puedo. Ni les voy a poner, claro, ni les voy a poner el mismo examen que ya puse, porque está sujeto a que ese examen haya circulado por todos lados, entonces no. ¿Entiende? Entonces yo necesito, Sí, Juan Manuel, que me dé o me consiga una constancia de su trabajo y me diga el horario que tiene para buscar una solución para usted. está bien. José Manuel, con usted voy a hablar después. Y bueno, Quería decir algo. sí. Stephanie soy. Mire, yo en el primer examen, sinceramente, no estaba familiarizada con la plataforma porque era de revisar todo. O sea, yo sé que en su clase tenía bien detallado los avisos, el calendario y todo, pero yo llevo varias clases más que yo sé que no es excusa, ¿verdad? En el primer examen. Y en el segundo examen yo le escribí ayer porque Stephanie, sí. sí, mire, con mi abuela anteriormente tuvo cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, ahorita hace como 2 semanas ella estaba mal y ella vive sola. Entonces, me ha Sí, tocado movilizarme a ir a hacerle radiación y sí. realmente con eso pude. Ok, Stephanie, entonces yo tengo una pregunta para usted, Stephanie. No me dé más explicaciones. Yo necesito hablar con usted de esos detalles, pero usted y yo. Cuénteme una cosa, Stephanie. Fíjese que yo no sé, pero yo le había consultado a usted si me podía escribir al correo. Sí, fue. Sí, pero fíjese que yo no recibo sus correos. No, sí, yo solo fue una vez lo del correo, fue en el inicio de la clase y después le escribí por la plataforma. Ok, entonces yo voy a necesitar una serie de justificaciones también. Yo le voy a pedir algunas cosas, pero necesito que me escriba al correo. Al correo que ustedes tienen ahí en el aula, que es el mío, que dice colindres.david@una.edu.hl. A ese correo. Necesito que me escriba porque entonces yo con usted, al igual que en el caso de Juan Manuel, en el caso de José Manuel, yo necesito ciertas justificaciones. Entonces, yo le voy a pedir a usted algunas cosas para ver qué podemos hacer. ¿Ok? Sí, porque realmente son 2 exámenes y yo sé de que
uno sí lo podía hacer en reposición, pero realmente con hacer los dos, no sé. Ok, entonces, sí, entonces necesito que me escriba el correo. Ahora, quiero aclarar algo y dejarlo bien claro a todos. Esto es porque así son las reglas, ¿verdad? No son cosas que yo decida o que yo establezca, así está establecido por las reglas. Yo no puedo reponerle a todo mundo 2 exámenes, imposible, solo se repone 1, esa es la ley, ¿no? Ahora, si hay algún caso especial, que supongo que no se va a estar repitiendo los 4 parciales, porque eso es imposible, cuando hay casos especiales, uno pide las justificaciones por escrito, pide pruebas por escrito, y eso yo lo hablo con la coordinadora de la clase, ¿verdad? Porque esta clase es unificada, todas las secciones tienen un coordinador. Y al final quien toma la decisión sobre todo es el coordinador. Entonces yo le traspaso esa información, esas justificaciones que les pido a ustedes, se las traspaso a esa persona y esa persona toma una decisión y luego yo a ustedes les comunico. Lo único que quiero con esto es dejarles claro 2 cosas. Uno, que ustedes ya no pueden seguir perdiendo exámenes. No pueden. No pueden porque ya no van a poder hacer más. No van a poder hacer nada más. Y 2, quiero que sepan que estamos siguiendo reglas y que yo no soy el que toma la decisión final de, bajo justificación, reponerle un examen a alguien. No, la toma la coordinación. Yo no. Entonces les hago la aclaración. Por supuesto que mi obligación es a ustedes las justificaciones y yo hablar con la coordinación y esperar que me den una respuesta para luego avisarles a ustedes. Pero espero que eso ya no se vuelva a repetir. Vamos a hacer lo posible en el caso de los que tienen ese problema, que eso ya no se vuelva a repetir porque yo ya no voy a poder hacer más, porque no está en mis manos. Así que, por favor, los siguientes exámenes no los pierdan. No los vayan a perder porque ahí ya no voy a poder hacer absolutamente nada. Ahorita con sus justificaciones que ustedes me entreguen, yo hablo con la coordinación. Y lo voy a hacer. Los tres, perdón, Sí. los tres le escribimos por correo. Sí, de hecho, no, solamente, a ver, solamente Stephanie. Yo a usted, Juan Manuel, ya le dije que me consiguiera la constancia de trabajo. Y con José Manuel, yo le voy a escribir a usted. Así que Okay. espere mi comunicación. Ok. Bueno, entonces, una vez explicado eso, pues ya terminamos. Son las 12. Algunas personas tienen clase o otras tienen otras actividades. Así que terminamos acá. Recuerden que la siguiente semana yo no les voy a dar videoconferencia porque es la semana de feriado, pero sí les voy a subir varias cosas. Por lo menos los 2 videos que corresponderían a las videoconferencias se los voy a subir porque ahí les voy a explicar varias cosas. Eso no sustituye la lectura y el estudio personal, no. Así que usted no se quede de brazos cruzados y estudie. Es cierto que es una semana de vacaciones, pero créanme que hay que darle un poco de tiempo al estudio porque si no después se les va a acumular todo y no van a poder salir bien. Así que quedamos así. Recuerden que yo siempre les anuncio algo que tenga que decirles, se los pongo ahí en los avisos, en el aula, siempre lo hago, así que siempre estén pendientes. Y nada más, terminamos ahí hoy. Muchas gracias, que tenga buen día, Lick. Vaya, que tengan buenos días todos. De nada.